Bienvenido a Reto Negocios TVUDLAP 2016. Un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el académico. Building the Future aborda cómo las empresas, a través de estrategias de negocio, forjan el futuro laboral, económico, empresarial y ambiental de nuestro país. Maestro Gerardo Carrasco, director general de Televisa Puebla. Licenciado en Administración de Empresas por parte de la Universidad Anáhuac. Cuenta con una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ha desarrollado importantes campañas promocionales multimediáticas, conjugando su expertise entre medios masivos y digitales para Televisa Puebla. En 2010 toma la Dirección General de Televisa Puebla, cargo que actualmente desempeña con más de 160 empleados. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Desde que me invitaron a este foro, pues, tuve que decir que sí, porque es una gran oportunidad para alguien como yo poder venir a compartir algunos de los conocimientos que tengo. Sobre todo, empezar por decirles que en días pasados estuve en la ciudad de San Francisco en un summit, le llaman el Global Summit, en el que se habla justamente de todas las tecnologías futuras. ¿Cuáles? Imagínense, ahora sí que en la meca de la tecnología mundial están hablando ahorita pues del futuro. Entonces, para mí fue muy importante poder acudir a este summit y después de ahí venir y traerles la información fresquita de lo que todos los futuristas, todos los pensadores, como dicen ellos, los thinkers y los doers, están haciendo para cambiar el mundo. Hay una visión muy importante que es impactar a 1 billón de personas en menos de 10 años. Ese es el reto. Entonces acá todo lo que se está buscando es justamente ideas, innovaciones, emprendimientos que puedan tener un impacto de 1 billón de personas, esto es 1,000 millones de personas, en menos de 10 años. Con esto quiero empezar mi plática. Van a haber muchos términos en inglés, vengo medio pocho, pero bueno, yo sé que ustedes en el nivel que están todos hablan el inglés. Es una frase muy importante, dice, the best moment, this is the best moment in history to be alive. ¿Por qué? Nunca como antes habíamos tenido tanta tecnología a la mano, nunca como ahora habíamos podido cambiar el mundo tan rápido y ser tan relevantes y tener un impacto tan importante en nuestra sociedad. No solamente en nuestra sociedad inmediata, sino realmente poder ser agentes de cambio global. Ya ni sé cuánto le cambié. A ver, ahí va. Ok. Este es el impacto que han tenido la conectividad de la gente en el paso del tiempo. Si nos fijamos, ahorita estamos en el 2016, existen 12,000 millones de dispositivos interconectados, existen 12,000 millones de aparatos móviles, de computadoras, de terminales, que todas están generando y compartiendo contenido. Para el 2020, que estamos a 4 años, estamos esperando tener 50,000 millones de aparatos interconectados. Para el 2030 estamos hablando de 1 millón de millones. Esto es 1 trillón de aparatos interconectados. Piensen por un momento lo que significa esta interconectividad en conocimiento, en datos, en metadatos, en la información que podemos compartir y que podemos conocer de nuestros mercados.
Esto es lo que hoy en día hace que estemos viviendo realmente el mejor momento de la historia. Realmente esto es lo que nos puede capacitar a todos de ser agentes de cambio y de realmente poder tener un impacto en el mundo en que vivimos. Quiero hablando de este tema que es emprender en el 21, lo que tiene que llevar un emprendedor en su ADN. Todo el mundo sabe que los emprendedores son o somos, pues yo me considero también un emprendedor, somos gente necia, somos gente hiperactiva, somos gente que no nos damos por vencidos tan fácil, somos gente obstinada, somos gente optimista. Esta es una carta en la que rechazaban a Albert Einstein para entrar a una universidad. La pregunta es, todos hemos sido rechazados en algún momento, ¿no? Imaginemos qué sería de este mundo si Einstein se hubiera dado por vencido. Entonces, un poco el tema es, impulsemos eso, ¿no? Hay que ser proactivos en el pensamiento. En esta conferencia en la que acabo de estar se habla de estos temas. Estamos hablando de impresoras 3D para fabricar robótica, aviónica. Estamos hablando de impresoras 3D para poder fabricar incluso herramientas médicas, para poder construir herramientas en el espacio. Imagínense un astronauta, sucedió el caso, comentaban la anécdota. En una misión espacial, los astronautas no pudieron echar a andar uno de los equipos que tenían. Se les había olvidado llevar una llave española. Traían su impresora 3D, con la impresora 3D dibujaron el plano y fabricaron su llave española, pudieron resolver el tema y llevar a cabo la misión al espacio de manera exitosa. Esta es la forma como la gente está pensando hoy. Earthquake Forecasting with Semiconductors Physics. Moonshot, este concepto de Moonshot es muy interesante. Engineering the Solar Revolution. Ahorita voy al concepto de Moonshot. Global Prosperity and Peace Initiative. Este robot, esta robotina, como yo le digo, fue fabricada por este mexicano, él se llama Marcos Mascorro. Marco Mascorro desarrolló este equipo que ahora ya está comercializando en muchas tiendas en Estados Unidos. Aquí estaban muy orgullosos porque se estaba dando el anuncio de que la cadena Lowe's, que es una cadena tipo Home Depot que existe en California, aquí adquirió 11 de estos equipos como arranque. Este equipo lo que hace es que cuando llega un usuario te da la bienvenida. En tu lenguaje, si tú hablas en español, te contesta en español, si tú hablas en inglés, te contesta en inglés y te pregunta qué estás buscando. Quiero detergente para ropa. Entonces te acompaña, te lleva al pasillo donde está el detergente y le puedes preguntar cuál es el que mejor precio tiene por volumen, cuál es el que tiene tales características, etcétera. Y con toda una base de datos y con su inteligencia artificial te puede dar todas las respuestas. No solo eso, sino que el equipo también al mismo tiempo está escaneando todos los anaqueles y está haciendo un levantamiento de cuántas piezas existen. Cuando detecta que un producto se está viendo terminado, entonces inmediatamente genera un reporte a la base de datos, al sistema de adquisiciones, y esto hace un sistema muy ágil de reabastecimiento en las tiendas. Para empezar a entrar en materia, hablemos del long tail. No sé cuántos de ustedes estén familiarizados con el término de long tail, que levanten la mano. Bueno, long tail es un concepto que desarrolló Chris Anderson. Chris Anderson es el fundador, el creador de TED Talks. Todo el mundo, ustedes saben lo que son los TED Talks. Chris Anderson ahorita tiene una compañía de drones que se llama 3D Robotics, y antes de eso fue director editorial de la revista Wired. Todos ustedes han escuchado o han leído la revista Wired, que habla justamente de tecnología y de tendencias. Long tail lo que indica es lo siguiente. Tenemos aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo de Spotify, no la música. Pensemos en dos ejemplos. Pensemos lo que son los equipos de ladrillos, o sea, lo que le llaman los norteamericanos brick and mortar, tiendas físicas de ladrillo, donde el inventario está limitado exclusivamente a la cantidad de repisas y a la cantidad de anaqueles que tenemos. Cuando ustedes fueron a las tiendas de Tower Records, cuando ustedes fueron a las tiendas de Mix Up, pues todas estas tiendas estaban sujetas a una cantidad limitada de inventario. Si yo fuera el dueño de esa tienda, tenía que elegir cuáles son
¿cuáles son los títulos? El 5% de los títulos que me generan el 20% de mis ingresos. Y esa es una decisión de 2 dedos de frente. Para tomar esa decisión tengo que saber cuáles son los éxitos, meter los éxitos en mi tienda y nunca preocuparme por la banda de rock del garage, nunca preocuparme por lo que está haciendo la gente en el resto del mundo, por todos estos nuevos productores de música y contenido que están saliendo ahora en las redes sociales. ¿Qué sucede con el long tail? ¿Qué sucede cuando la música viene a ser disruptiva? ¿Qué significa que fue disruptiva? Inicialmente la música estaba dedicada, enfrascada en un dispositivo físico. En el momento que la música, con el uso de la tecnología de la información, pasa de un formato físico a un formato digital, entonces las tiendas no tienen que preocuparse más por un espacio físico de anaqueles para vender sus títulos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí pueden empezar a comercializar el resto de las canciones, ¿no? ¿Quién ha escuchado hablar de Luke Bryan o de Jason Alden? O de D&D, a lo mejor ya, pero los anteriores son los más populares, ¿no? Entonces, eso es el fenómeno del long tail, cómo la no limitación de los espacios físicos de nuestros anaqueles y de nuestras paredes materiales nos permiten entonces empezar a comercializar una serie de títulos adicionales y entonces no solamente estar limitados al 5% de los de los títulos que están dispuestos y que me pueden generar un 80%, sino que ahora puedo generar un significativo long tail de títulos adicionales porque pues el inventario pues es la red, los servidores, ahí ya no estamos sujetos al inventario. Este concepto de long tail es muy importante que lo tengan y que más o menos lo racionalicen y lo visualicen porque es una de las razones principales de lo que ha llevado hoy el día al mundo al crecimiento exponencial. La palabra crecimiento exponencial es una palabra que quiero que todo el mundo se memorice, que la tengan muy presente porque vamos a estar hablando mucho de esto del crecimiento exponencial, vamos a hablar de lo que son las organizaciones exponenciales y vamos a hablar de lo que es la disrupción, cómo es que la tecnología ha venido a disruptir hoy en día a las principales y más importantes industrias existentes en nuestro mundo. Emprender en el 21. Yo estudié mi carrera de administración de empresas, como lo decía en la presentación, en el año, no quiero ni hacer cuentas, pero bueno, pues por ahí de los 90. En los 90, me gradué en el 97. A mí me enseñaron a hacer modelos de negocios, a hacer empresas basado en estos conceptos, ¿no? Un business plan, tienes que hacer tus corridas financieras, tienes que hacer un análisis de mercado, tienes que buscar tu retorno de inversión, tienes que buscar tu punto de equilibrio. Todos estos son los términos comunes y corrientes que todos hemos escuchado hablar. Emprender en el 21 implica un lenguaje totalmente distinto, una serie de herramientas completamente distintas a las que hemos estado acostumbrados a escuchar. Emprender en el 21 implica saber lo que es un Business Model Canvas, implica saber lo que son Consumer Trend Canvas, Validation Board Canvas, Empathy Maps y otra serie de términos como Cost, Consumer Acquisition Cost, Lifetime Value of a Customer. Y estas son las métricas que cuando uno como emprendedor quiere empezar a desarrollar, cuando uno como emprendedor quiere empezar a buscar capital en las grandes empresas, en los grandes corporativos, en Silicon Valley, en Estados Unidos, tiene que tener dominados estos términos, porque este es el lenguaje que se habla hoy en día en los negocios en Estados Unidos. Vamos a hablar de 3 conceptos que son muy interesantes. El primero es el Massive Transformative Purpose. El Massive Transformative Purpose es lo que antes, en la educación del siglo XX, llamábamos la misión y la visión de la empresa. Hoy en día, el Massive Transformative Purpose tiene que ser una palabra mucho más ambiciosa, de preferencia con alcance global. Tenemos que realmente poder contagiar no solamente a la gente dentro de nuestra organización, sino fuera de nuestra organización, sobre cuáles son nuestras aspiraciones globales. Tenemos que querer impactar a 1 billón de personas en 10 años. Ese es el alcance y ese es el nivel de comunicación. Sí puede sonar muy optimista, pero esa es la forma de atraer talento, esa es la forma de atraer inversión, esa es la forma de atraer clientes y esa es la forma de contagiar
entusiasmo en nuestros nuevos negocios. Aquí hay algunos ejemplos, no sé si se alcancen a leer bien desde allá. Por ejemplo, Singularity University dice, possibly impact 1 billion people. Google, organize the world's information. Quirky, make invention accessible. TED Talks, ideas worth spreading. Coca-Cola, open happiness. Si se dan cuenta cómo estos conceptos son mucho más globales, pueden ser muchísimo más subjetivos, pueden ser muchísimo más ambiciosos, pero finalmente eso tiene que ser el propósito de transformación de nuestras organizaciones. ¿Quién de ustedes cuántos de ustedes trabajan? ¿Quién de ustedes se conoce la misión y la visión de su empresa donde trabaja? De memoria. Bueno, aquí el doctor sí sabe. ¿Qué es lo que pasa con estas misiones y visiones de nuestras organizaciones? Tienden a ser largas, tienden a ser complicadas, tienden a utilizar términos, optimizar el valor de nuestros inversionistas a través de la satisfacción total de nuestros clientes, produciendo los mejores valores, en fin, que finalmente nadie se memoriza, que finalmente a nadie nos deja nada. Hoy en día el Massive Transformative Purpose tiene que ser nuestro ADN, tiene que inspirar realmente cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestras ganas, hasta dónde queremos llegar y cómo queremos impactar al mundo. Dos conceptos adicionales es la idea de ideas, que hay que trabajar en nuestras organizaciones y tenemos que diseñar nuestras organizaciones en función a interfaces, dashboards, todos han escuchado hablar del Balance Scorecard, por ejemplo, experimentación, autonomía y social tools o social technology. La parte de scale viene siendo también staff on demand. Esto significa no tener muchos empleados, al contrario, el outsourcing. Hoy en día, justamente la tecnología de la información, eso es lo que nos permite tener mucho más alcance, con mucho más gente, de mucho mayor talento y poder tener actividad con ellos, tener desarrolladores en la India, tener programadores en Taiwán o en Taipei. Algorithms. Tenemos que saber también, dentro del ADN de nuestras empresas, tenemos que saber medir la data, medir la big data y medir la metadata. Cuando nosotros seamos capaces de medir toda esta información y utilizarla a nuestro favor, podremos generar algoritmos, y estos algoritmos, aunque la palabra suena muy fea y muy extraña, a mí me recuerda ¿cuáles serán? Otras cosas de matemáticas que nunca me aprendí. La palabra suena fea, pero la realidad de las cosas es que hoy en día hay mucha gente que sabe programar y desarrollar algoritmos. Los algoritmos finalmente lo que nos ayudan a entender es tendencias, patrones, repeticiones que finalmente nos hacen identificar conductas en nuestros usuarios, conductas en nuestros clientes, conductas de nuestro mercado y poder estar al día en la toma de decisiones. Imagínense si yo en la televisión pudiera saber lo que están pensando los 120 millones de personas que impactamos a través de la televisión, si yo pudiera saber qué es lo que están pensando, en dónde están ubicados, cómo se llaman, si son hombres o son mujeres, qué edad, toda la información que me puede dar la metadata, en qué horarios ven la televisión, cuándo no la ven, si es cierto que la ven, si es cierto que no la ven. Si yo pudiera tener toda esa información a la mano, pudiera desarrollar algoritmos y pudiera entonces seguramente servir un producto muchísimo más puntual y muchísimo más preciso al gusto de mi gente. Y esto aplica en todas las industrias son medibles. Hoy en día lo que no se mide no se puede mejorar. Algoritmos. Leveraged assets. Lo que son leveraged assets es, por ejemplo, Uber. Yo creo que aquí todos hemos tomado Uber, ¿no? Alguien que no tenga descargado Uber en su teléfono, háganlo. ¿Qué significa leveraged assets? Significa apalancar otros activos. Uber no tiene ni un solo automóvil, sin embargo, se apalanca en los automóviles de todos los choferes que están en la red de choferes de Uber y hace negocio con ellos. ¿Qué significa? Que ellos, sin tener inventario, sin tener infraestructura, sin tener ese nivel de inversión, pueden hacer un revenue sobre todos los automóviles, sobre todos los choferes. Ellos están apalancando los inventarios y las propiedades de otras personas para hacer su propio negocio y también dejarle negocio a ellos. El engagement, finalmente el famoso engagement.
Cuando nosotros emprendemos un negocio, pensemos en dos esquemas. Ahorita, en las diapositivas que siguen, van ustedes a conocer dos formas diferentes de hacer negocios. Emprender en el siglo XX y emprender en el siglo XXI. Emprender en el siglo XXI implica tener muy claro lo que es el minimum viable product, producto mínimo viable. ¿Qué significa? Tengo una idea, la desarrollo, la lanzo al mercado, la mido, obtengo la data o metadata que les decía, y con esta información mejoro mi idea y la robustezco. Tengo un producto más robusto, lo vuelvo a lanzar al mercado, vuelvo a retroalimentarme y salgo con un producto robustecido. Cada iteración que hagamos de este ciclo vamos a ir teniendo un producto más robusto, probado en el mercado con pruebas reales, existentes, de lo que está sucediendo y de cómo mis clientes están adoptando y recibiendo el producto, y habré pasado mucho menos tiempo en obtener información muchísimo más clara y contundente de cómo mi producto se está comportando en el mercado y si su tendencia está siendo favorable o desfavorable. Vamos a pensar aquí en el empresario del siglo XX y vamos a pensar aquí en el emprendedor del siglo XXI. El empresario del siglo XX quiere lanzar un negocio. Este señor tiene una idea. Desarrolla